Ola, bienvenidos e bienvenidas a outro capítulo de Tendencias. Que vamos ver neste capítulo? Bueno, pues neste capítulo vamos a falar un pocoñín de los monos. ¿Qué monos? Los monos de la selva no, vamos a falar, güey, de los monos de vestir, como este que llevo yo puesto. ¡Adelante! I'm looking hard, acting cool, highest on a padded bra, slimmer tights, hungry eyes, promise. Los monos vienen pisando muy fuertes esta temporada y de las temporadas anteriores. Lo que pasa es que esta temporada vienen también para el invierno. Por ejemplo, en plan monos calentinos, como este que llevo yo puesto, güey. Los monos vienen con diferentes yargos. Hay los con el yargo tipo short, que son ideales para salir de fiesta, o por ejemplo con un yargo un poco más crop que va desde lo que llega la rodilla hasta el tobillo, y ya tenemos los monos yargos que son los que te llegan hasta el tobillo y más, si te arrastran y todo y hay que cortarlos. ¿Para qué podemos usar los monos? Pues los monos podemos usarlos especialmente para salir de fiesta y ocasiones especiales. Un ejemplo de las ocasiones especiales sería el caso de este mono que llevo yo, que es muy elegante y sofisticado. Para salir de fiesta podemos utilizar los monos que lleven algunos celebrities, los ejemplos que podéis ver aquí. ¿Con qué suelen ir acompañados los monos? Bueno, pues generalmente los monos suelen ir acompañados de unos tacones súper altos o con unos botes altos, bien sean marrones o negros. Últimamente los monos están siendo muy utilizados por los celebrities. Podemos verlo en las alfombras rojas, tanto para luz elegantes y también por los celebrities cuando salen a la calle a comprar las patatas, por ejemplo, que suelen ir con ropa más deportiva y más formal. Bueno, hasta aquí todo de los monos. ¿Animáis vos a salir este fin de semana con los monos? Yo sí, porque ya tengo puesto uno y marcho. Venga, besinos, chao.